base de datos SQL versus base de datos no SQL. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre una base de datos SQL, también llamado SQL, y una base de datos no SQL, también llamado NoSQL, y cómo nos ayudan en nuestro proyecto. Pero, ¿qué es una base de datos SQL? SQL es el acrónimo de Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurada. Y este es un lenguaje de programación que nos permite realizar consultas a la base de datos para poder leer información, insertar información, actualizar información y también poder eliminar información. También para poder realizar las consultas del lenguaje SQL necesitamos un RDBMS, que significa Relational Database Management System, que traducido sería Sistema de Administración de Bases de Datos Relacionales. Esto es un software o programa que nos permite utilizar el lenguaje SQL para poder comunicarnos con nuestras bases de datos. Y una vez entendido que es un SQL y un RDBMS, necesitamos aprender qué son las bases de datos relacionales. Y para entender las bases de datos relacionales, necesitamos saber cómo es que se guardan los datos. Los datos se guardan en tablas que tienen filas y columnas, como si fueran una hoja de Excel, pero son mucho más potentes. Ahora, se llaman bases de datos relacionales porque existe relación entre las tablas que se establecen mediante claves primarias y claves foráneas. Una clave primaria es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otras tablas, lo que permite establecer relaciones entre entidades representadas por las tablas. En la imagen podemos ver un modelo de datos simple que tiene como tabla país, pasajero y pago, y también tiene las llaves primarias y foráneas. Como podemos observar, tenemos la tabla país, pasajero y pago. En la tabla país tenemos el ID país. Este ID país, como podemos ver, tiene una llave amarilla, la cual significa que es la llave primaria. Esta llave primaria está relacionada con la tabla de pasajeros, como podemos ver. Y en la tabla de pasajeros existe un ID país, que esto vendría a ser la llave foránea. Luego sucede exactamente lo mismo con la tabla pasajeros. La tabla pasajeros tiene un ID pasajeros, la cual es la llave primaria, en donde se relaciona con la tabla de pagos. Y esta tabla de pagos tiene un ID pasajero y este ID pasajero sería la llave foránea. Ahora, este es un modelo simple, pero el modelo de datos puede ser de manera simple o sumamente complejo según el proyecto y lo que se desea implementar. Existen distintos tipos de administración de base de datos, pero entre las más populares tenemos SQL Server, Postgres, SQLite, MySQL, MariaDB, DB2 de IBM y Oracle. Trabajar con base de datos tiene sus ventajas. Nos permiten evitar la duplicidad de los registros, garantizando la integridad referencial, ya que cuando se diseña el modelo de datos, se tiene que normalizar para no tener datos redundantes. También vamos a tener un mayor soporte, porque se encuentra mucho tiempo en el mercado y por ende tiene una mayor comunidad, y cuando tengamos algún tipo de error, posiblemente alguien más ya lo solucionó. Otra ventaja es la atomicidad de los datos, que se refiere al momento de realizar cualquier operación en la base de datos. Si surge algún problema, la operación no se realiza. Por ejemplo, en las bases de datos transaccionales, donde este escenario es muy crucial porque no se puede transferir dinero al monto mayor que tendrías en tu cuenta bancaria. También disponen de un sistema estándar bien definido, que es el lenguaje para realizar las operaciones en las bases de datos, como inserción, actualización o eliminación, o obtener también información. Es un lenguaje sencillo y común entre las bases de datos SQL. Ahora, cuando hablamos de bases de datos no SQL, es muy diferente al mundo SQL, porque en las bases de datos SQL se utiliza un lenguaje de programación y las tablas son muy estructuradas y relacionadas, mientras que en las bases de datos no SQL no son estructuradas, es decir, no tienen una estructura bien definida, y para poder leer, insertar, actualizar o eliminar información en una base de datos NoSQL se trabaja
con APIs y cada API de base de datos NoSQL tiene su propia documentación para poder trabajar y manipular los datos. Es decir, cada base de datos NoSQL trabaja bajo sus propias reglas. Ahora, dentro de las bases de datos NoSQL tenemos distintos tipos que lo veremos a detalle en los siguientes capítulos. Pero para una vista rápida tenemos las bases de datos de clave valor, también tenemos las bases de datos de documento, también vamos a encontrar las bases de datos orientadas a grafos y por último las bases de datos columnares. Dentro de las bases de datos NoSQL, las más conocidas son MongoDB, Cassandra, Redis, CouchDB y Neo4j. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar una base de datos NoSQL. Dentro de las ventajas que tenemos es que las bases de datos son versátiles, es decir, que nos permiten agregar información o hacer cambios en el sistema sin necesidad de agregar configuraciones extras. También podemos decir que soportan el crecimiento horizontal, es decir, al soportar estructuras distribuidas se pueden instalar nuevos nodos operativos que balanceen la carga de trabajo. Es más fácil su expansión debido a que el escalado es horizontal. Luego, nos permiten guardar cualquier tipo de dato, en cualquier momento, sin requerir una verificación. También realizan consultas utilizando JSON, que es el acrónimo de JavaScript Object Notation, que es un formato muy sencillo de intercambio de texto. Luego tenemos las diferencias entre una base de datos NoSQL y SQL. Las diferencias son que las bases de datos SQL son indicadas cuando la cantidad de datos no son extremadamente grandes y los datos se almacenan de manera estructurada, mientras que las NoSQL son ideales para manejar grandes volúmenes de datos y el almacenamiento de los datos no son estructurados. Las bases de datos SQL proporcionan una capacidad de escalar baja en comparación con las NoSQL. Esta es una de las principales ventajas de las NoSQL, ya que están pensadas para grandes volúmenes de información, tales como Big Data. También las bases de datos SQL están centralizadas y las NoSQL se encuentran distribuidas, posibilitando que se ejecuten en múltiples máquinas, pero con muy pocos recursos, llámese memoria RAM, CPU o disco duro. Luego tenemos la adaptación a los cambios. Cuando se trabaja con las bases de datos SQL, el cambio es muy poco y suele ser sumamente complejos porque se tiene que estar cambiando el modelo de datos y las relaciones, mientras que con una base de datos NoSQL son totalmente flexibles y se adaptan mejor a los cambios. Cuando hablamos de base de datos SQL hablamos de estandarización, que son muy importantes cuando se tiene un modelo de negocio bien definido y no hay cambios en el modelo, mientras que las bases de datos NoSQL crecen de manera homogénea. Después, podemos decir que las bases de datos SQL se utilizan en múltiples aplicaciones y proyectos de todo tipo, mientras que las NoSQL se emplean principalmente en el manejo de Big Data, por ejemplo, al manejar grandes cantidades de información de una red social. Luego tenemos que hablar de la consistencia de los datos. Las bases de datos SQL proporcionan consistencia en los datos, es decir, manejan la integridad. Sin embargo, las NoSQL, al buscar de una manera la rapidez, no ponen foco en esa característica. Después, hablando de la rapidez, en ambas bases de datos va a depender del contexto o de su uso. Cuando trabajamos con datos estructurados, las SQL son más rápidas, pero como se explicó anteriormente, cuando se trabaja con Big Data, los datos no son estructurados y es ahí donde se consigue mucha mayor rapidez en las bases de datos. Ahora vamos a ver en qué casos utilizar SQL. Uno de los casos en el que se utiliza SQL sería cuando se tendría que ver el volumen de los datos no tendrá un gran crecimiento. Es decir, que se realice de forma lenta el crecimiento de los datos y es ahí donde se utiliza las bases de datos SQL. Por ejemplo, puede ser en los sistemas de inventario. Luego también tenemos en proyectos donde la gran cantidad de usuarios que acceden a la base de datos esté prevista, es decir, que se sepa cuántas personas van a acceder a la base de datos. Las bases de datos relacionales funcionan de manera óptima. Un ejemplo sería el área de BI
o los analistas que necesiten obtener información a las bases de datos. Pueden ser previstos ya que conocemos la cantidad de personas que se van a conectar. Después tenemos las necesidades de procesamiento de las bases de datos, que requieren un único servidor. Se pueden utilizar las bases de datos SQL ya que no necesitan realizar un escalamiento. Luego pasamos a los casos de usos en que se utilizan las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL se utilizan, por ejemplo, si el crecimiento de los datos se realiza de forma rápida, es decir, cuando se prevé que se van a aumentar en muy poco tiempo los datos. Lo ideal es recurrir a las bases de datos no relacionales o también llamado no SQL. Por ejemplo, en lo que son aplicaciones móviles o cuando se trabaja con IoT, también llamado Internet de las Cosas, cuando se obtienen datos de los sensores y se trabaja con Big Data. También tenemos el acceso a la base de datos puede sufrir picos altos y en múltiples ocasiones. Lo mejor sería optar por una base de datos no SQL, como en el caso de las aplicaciones web de alto tráfico o aplicaciones móviles. Por último, también otro de los casos en que se utiliza la base de datos no SQL es si la necesidad de procesamiento no se puede prevenir. Es mucho mejor utilizar las bases de datos no SQL escalables, es decir, que nos van a permitir expandirse.